Hola a todos, bienvenidos a Tintín Corner. Espero que estéis pasando un buen verano, espero que el calor esté siendo piadoso con vosotros. Y nada, os traigo otro vídeo, como podéis ver, Tintín y el Termocero. Quizá algunos no sepáis qué significa, otros sí. Bueno, este es un álbum muy peculiar, que no llegó al estatus de álbum, pero estuvo muy cerca. Es un álbum del cual hay mucha información, más de la que pensaba cuando me puse a investigar en todo él. Además, creo que tiene más elementos como para haber sido publicado de forma inacabada, aunque fuera, tal como pasó con Tintín y el Arte Alfa. Y creo sinceramente que este álbum merecería ser publicado aunque fuera de forma inacabada, porque hay muchos elementos. Tiene más bocetos en un estado más avanzado que el Arte Alfa. Y bueno, como veréis a continuación, hay una serie de motivos por los cuales al final no se hizo. Es un álbum que pintaba muy bien, la historia pintaba muy bien, se parecía un poco al Asunto Tornasol y vino en un momento también un poco delicado de Hergé. Todos estos elementos y todas estas matices y historias que hubo para que al final este álbum se quedara en nada es lo que vamos a contar hoy. Entonces, bueno, sin más preámbulos, espero que disfrutéis del vídeo y empezamos. Je me demande pour ma part si le mythe de Tintin ne va pas s'effacer, ne va pas disparaître avec le vérisme qu'impose automatiquement le cinéma. Il est certain que c'est une entreprise délicate, je le crois. Il est certain que les personnages dessinés ont une légèreté, une transparence, un manque de poids qu'il est difficile de conserver à l'écran. Je crois qu'il faut donc une adaptation, une véritable adaptation, mais qui est possible, à mon avis, elle est possible. Et j'ai l'impression que les spectateurs enfants qui verront ça entreront dans le jeu, si c'est bien fait, bien entendu. De haberse llevado a cabo, se habría convertido en la aventura número 21 de Tintín, aumentando así a 25 el número total de álbumes. Tintín y el Termocero estuvo bastante cerca de convertirse en una obra acabada, pero por desgracia no lo fue. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Hergé no quiso continuar? Esta historia tiene muchas aristas y misterios. Pero empecemos por el principio. Para ello debemos remontarnos a 1960. Poco después de haber completado Tintín en el Tíbet. Y aquí tenemos que hacer un pequeño inciso, y es que algunos han cometido errores temporales a la hora de ubicar esta aventura inacabada. Este álbum no es, en términos cronológicos, posterior a Stock de Coque, sino que es posterior a Tintín en el Tíbet, o al menos así lo afirma Philippe Godin en la revista Les Amis d'Hergé, en un artículo cuya introducción deja bastante claro todo esto. Y si lo dice Philippe Godin, nos lo vamos a creer. Como decíamos, poco después de haber completado Tintín en el Tíbet, Hergé comenzó a desarrollar una trama basada en un artículo de la revista Marie France, escrito por Philippe Labro. El artículo, titulado El miedo que viene del futuro, contaba la historia de dos familias estadounidenses que habían estado expuestas a altos niveles de radioactividad, tras romperse una misteriosa píldora. En aquella época, Hergé estaba pasando por una crisis importante. Su falta de inspiración y de nuevas ideas le llevaron a contactar con Michel Renier, un artista y guionista al que le pidió ayuda con el guión. Pero, ¿quién era Greg? Michel Renier era un dibujante y guionista prolífico. Nació en Ixelles, Bélgica, el 5 de mayo de 1931, es decir, era bastante más joven que Hergé. Con su apodo Greg, Renier fue uno de los creadores más importantes del cómic franco-belga, trabajando en todo tipo de géneros y colaborando con muchísimos artistas y escritores europeos. Se dice que ha contribuido como escritor y artista a la creación de hasta 250 cómics. Greg se convirtió en editor jefe de la revista Tintín en 1966 y mantuvo el cargo hasta 1974. Algunos de los trabajos en los que estuvo involucrado son Les Aventures de Nestor et Boniface,
Paddy, una revista que lanzó él mismo, o Aquil Talon, su obra más conocida en la revista Pilot, que fue además la fuente para otras creaciones como Asterix el Galo. El nombre Tintín y el Termocero no fue el primero en el que pensó Hergé. Como ya era habitual en él, hubo algunas variaciones. Uno de ellos fue Les Pilules, aunque este no fue el único de los candidatos, ya que hubo otros como la Caja de Pandora. De hecho, la versión Termocero llegó como consecuencia de haber trabajado en la trama de Les Pilules. Pero, para tener las ideas un poco más claras, vayamos al principio. A la primera de las protoideas que aún ni siquiera tenía nombre. El proyecto Les Pilules se iniciaba con el artículo que hemos mencionado anteriormente, en el que unos ciudadanos estadounidenses, convertidos en conejillos de indias debido a una especie de experimentos radiactivos llevados a cabo por el ejército, aparecieron en la prensa. Y ese artículo cayó en manos de Hergé, que quedó muy impresionado. Un esbozo inicial del argumento, escrito en sus notas, dice así: alguien se llevó por error un frasco o cualquier otro objeto. Contenía un producto mortal. ¿Píldoras radiactivas? Véase Marie France. Tintín perseguirá al hombre y se unirá a él, en el momento en el que el producto en cuestión esté a punto de comenzar a hacer estragos. De esta primera aproximación a la historia de Les Pilules, existen algunos bocetos poco elaborados, esbozos e ideas sueltas como estas que acabamos de ver. Hergé barajaba múltiples ideas en esta fase inicial. Una de ellas gira en torno a un traidor que trabaja en una central atómica y que quiere vender sus secretos a la Unión Soviética. Este sufre un accidente de coche cerca del castillo de Moulin-Sart. Tintín y Haddock lo llevan al castillo de Moulin-Sart con la ayuda de un americano que pasaba por ahí y que tenía un coche más grande. Aparecen luego Hernández y Fernández. Tras una serie de giros, la historia dará vueltas en torno a unas píldoras que Tintín intentará recuperar del coche americano. Las pistas le llevarán a sitios como Dijon, Ginebra o Venecia. Finalmente, lograrán recuperar las píldoras que, tras ser analizadas, se darán cuenta que eran unas pastillas para el hígado del americano. Finalmente, las auténticas habrían sido guardadas por Néstor en un frasco pensando que eran pastillas para el hígado del capitán Haddock, por lo que nunca habrían salido de Moulin-Sart. Trama que recuerda un poco, al menos tiene la misma moraleja, que el díptico del secreto del unicornio y el tesoro del ragamel rojo, ya que en ambas salen a viajar por el mundo en busca de algo que nunca había salido del castillo. Esta trama finalmente no evolucionó, o al menos no en su estado inicial, sino que se transformó en lo que hoy conocemos como Tintín y el Termocero. En definitiva, todo apuntaba a una historia de espionaje, ambientada en la Guerra Fría, algo que recordaría quizá demasiado a El asunto Tornasol. Como hemos dicho, Greg sería el encargado de encontrar un guión llamativo para la historia. Con una remuneración de 50.000 francos de la época, tal y como contaba Roger Leloup, colaborador de los estudios Hergé, Greg llevaría a cabo un guión para Les Pilules, con una estructura bastante hitchcockiana. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, ya que hubo una pequeña polémica entre Philippe Godin y Greg. En la revista Les Amis d'Hergé, Philippe Godin declara una cosa respecto al asunto de los guiones de esta aventura. Y es que Greg decía que había presentado 2 guiones a Hergé, uno para Les Pilules y otro para el Termocero, cosa que desmiente el mismo Godin en este artículo de la revista. En la revista se publica el guión real que Greg presentó a Hergé y que consta de 16 páginas bien ordenadas. En ningún momento de este guión aparece el título de Tintín y el Termocero. Es un guión quizá demasiado largo para exponerlo aquí, pero lo podéis encontrar en la descripción del vídeo, traducido al castellano. No es la mejor traducción del mundo, pero os podréis hacer una idea. A grandes rasgos, la historia se inicia en Nápoles, donde Tintín, Haddock y Milou pasan unos días de vacaciones. A continuación, el desarrollo de la trama les llevará por Annecy, Francia, Suiza y Berlín, para acabar de forma tradicional en Moulin-Sart. Entre la información poco veraz, según Godin, existe la entrevista que le hicieron a Greg en el documental Monsieur Hergé en 1988. Hergé était environné de croquis, de papiers divers, parce qu'on a d'Hergé l'idée d'un personnage très net,
quand Hergé fonçait dans les croquis, il avait de la mine de crayon jusque dans les oreilles, il était absolument hirsute. Et là, j'étais tombé dans un moment d'énervement où il m'avait dit « J'ai 3 idées à la fois, qu'est-ce que tu en penses ?» Moi, je vais regarder, j'étais assez ennuyé. Et à un moment donné, il m'écoute et puis il me dit « Mais tu n'en aurais pas une 4e ?» Alors moi, j'étais assez pris de court. Je dis « Pourquoi? Pour un autre dessin animé? Non, pour un album. Après tout, je comprends pas pourquoi tu fais des dessins animés et pas du scénario pour moi. » Alors, bien sûr, il y avait un petit détail qui était que si on donnait des idées à Hergé, il était convenu d'avance, mais convenu de part et d'autre, que le nom du scénariste n'apparaîtrait pas. Ça devait être... parce que le lecteur n'aurait pas suivi. Il fallait que ce soit par Hergé. J'ai dit, je crois que j'ai 1 ou 2 idées qui traînent, qui n'étaient pas destinées tout à fait à Tintin au départ, mais à mon avis, il suffirait d'un rien pour que ça puisse coller. Et il me dit, quand est-ce que tu peux me donner ça? Je dis, après-demain. Et je suis arrivé avec peut-être 5 ou 6 feuilles dactylographiées, pas plus, qui étaient 2 variations sur un même point de départ. Les 2 idées partaient d'un accident de voiture dont Tintin est témoin. Il couvrait un blessé de son manteau et le blessé qui était lui-même poursuivi, traqué, se débarrassait de quelque chose, un quelque chose, grand point d'interrogation, qui glissait dans une poche du vêtement qu'on avait étendu sur lui et qui était le vêtement de Tintin, si bien qu'après, on emmenait le blessé, Tintin récupérait son vêtement sans s'apercevoir tout de suite qu'il avait quelque chose dans la poche, et c'est lui qui devenait la cible. Le scénariste, en l'occurrence moi, apportait au fond deux fils parallèles. Et l'un, c'était le développement de l'aventure, l'autre, c'était les gags. Les gags, c'était des points de départ de gags, parce qu'on savait, enfin je savais que Hergé allait vouloir les développer lui-même. Et il y avait des petits signes annonciateurs quand il chauffait sur une idée de gag, quand il voyait ou pressentait ce qu'il allait pouvoir en tirer. Et un truc assez amusant, c'est que il était aussi quick et fluke en même temps qu'il pouvait être Tintin ou Haddock. Et quand il était vraiment content, il se mettait à parler bruxellois, donc le bruxellaire, comme on dit. Et là, il cessait de me tutoyer et il me disait des choses du genre « Eh ben là, monsieur, vous savez, vous avez eu une torfidée. Hein » Il griffonnait sur le papier... c'était une soupe, c'était une bouillie incroyable, ces dessins. Et puis, ça, c'était dans la fièvre. Et puis, il allait se laver les mains, se recoiffer et tout. Il revenait, il mettait son papier calque sur le gribouillis. Et le crayon partait alors d'une façon absolument... C'était le scalpel d'un chirurgien. Et dans cette bouillie pour les chats, où aucun autre dessinateur ne se serait reconnu, lui allait extraire le trait qu'il fallait. Según Godin, todas estas interpretaciones de Greg son azarosas y le tacha de tener una memoria defectuosa. El propio Godin dice de haberse creído que Greg hizo 2 guiones del Termocero, cuando según el mismo Godin solo existe uno. Por otro lado, en el año 1986, la editorial Rombaldi publica una serie de volúmenes sobre la obra de Hergé llamada L'Univers Hergé. Y en el volumen 6 de esta colección se presenta como guión de Greg un texto fruto del trabajo de Hergé y sus colaboradores. Según Godin, quien tuvo acceso a todos los archivos Hergé, este guión no es más que la finalización de un manuscrito de Jacques Martin que consta de 60 hojas mecanografiadas en papel carta de los estudios Hergé y que probablemente fue hecho tras numerosas conversaciones con Hergé. Vemos, por tanto, que es un proyecto de álbum que trajo cola. Le premier souci est évidemment celui du scénario. Et là, je vous arrête. Oui. Vous arrive-t-il, j'ai une petite question, Oui. vous arrive-t-il de mettre entièrement sur le papier un scénario, de vous apercevoir lorsqu'il est écrit que ce scénario ne valait rien? Mais ça m'est arrivé une Ça fois, m'est arrivé. récemment, un scénario absolument mis au point, et que j'abandonne, non pas parce qu'il est mauvais, il me semble au contraire très bon, mais il ne vient pas au bon moment, me semble-t-il.
Et dans le domaine du simple gag, je pense que vous en éliminez certains qui, une fois l'image trouvée, ne vous Ah paraît pas oui, très bon. oui, il est bien certain que pour 10 gags que nous trouvons, il en passe un ou deux. Enfin, il s'agit d'éliminer. Il faut que les gags trouvés aillent toujours dans le sens où l'histoire est racontée. Enfin, il faut qu'elles ajoutent à l'histoire et non pas qu'elles viennent en couper le rythme. Hein. Alors votre second souci, c'est donc la mise en image proprement dit. Avant tout le scénario, voici d'ailleurs simplement oui. le scénario de la prochaine histoire, enfin qui est écrit en quelques pages, simplement pour fixer les idées. Ensuite, ce travail n'est pas encore fait pour cette histoire-ci. Ensuite, il s'agit de faire le découpage, qui est la partie la plus délicate, la plus difficile au fond à faire, car il faut donc raconter l'histoire, et il faut que tout soit raconté dans un nombre X de dessins sur une page. Ce travail-là fait, voici par exemple une page de l'histoire Tintin au Tibet, voici le découpage d'une planche, voici la planche de travail où on a travaillé vraiment avec toutes ses forces sans tenir compte de la propreté de la page et du tout. Vous en avez remis. On y a été très fort. Et puis après, à ce stade-ci, cette feuille-ci repart chez mes collaborateurs qui, eux, alors, vont dessiner tous les accessoires, les fauteuils dans ce cas-ci, les plantes, les décors, enfin tous les décors. Voilà le dessin d'ailleurs terminé. Eh bien, monsieur, je vois que vous occupez des parties plus particulièrement techniques, c'est-à-dire des automobiles, des machines modernes. Là aussi, vous travaillez d'après documents, je pense. Oui, surtout des documents photographiques. C'est ça. Est-ce qu'il vous arrive parfois à avoir de la peine à vous procurer tel ou tel document? Pour les avions, peut-être certains avions, les intérieurs d'avions, mais pas pour les voitures. Hergé llegó a dibujar hasta 8 planchas en un estado de evolución notable, en las que vemos la vivacidad característica de su trazo. Y en que, una vez más, es de una belleza excepcional. En ellas vemos a Tintín, Haddock y a Tornasol durmiendo detrás, viajando en coche. El coche, pilotado por Haddock, sufre un pequeño accidente después de haber sido adelantado peligrosamente por otro coche. Enfadado, Haddock se dirige hacia el coche en cuestión no sin antes golpearse la cabeza al salir, y será salvado por Tintín de un atropello seguro. Cuando por fin llega al coche, para recriminar al conductor su temeridad, este sale del coche y deja a Haddock intimidado por lo voluminoso del tipo. Reanudan su marcha, y aquí como curiosidad vemos que Haddock en la página número 1 está conduciendo el volante en la parte izquierda del vehículo. En cambio, cuando reanuda la marcha en la página 3, vemos que está conduciendo el volante en la parte derecha del vehículo. Al poco de haber arrancado, el mismo coche les vuelve a adelantar de forma peligrosa, pero esta vez este tiene un accidente al colisionar contra un árbol. Tintín y Haddock corren a socorrer al conductor, momento en el que Haddock vuelve a ser golpeado por la puerta del coche que Tintín intenta abrir. Otros conductores se acercan al lugar del accidente y Tintín cubre con su gabardina al accidentado, que era el hombre con quien Haddock había tenido unas palabras momentos antes. Entre la multitud, el accidentado se percata de la presencia de dos personajes turbios, momento en el que este desliza en la chaqueta de Tintín algo que no sabemos qué es. En un momento previo, uno de los personajes oscuros les dice que la ambulancia tardará mucho y que su coche es más rápido. En ese momento aparece un americano ofreciendo su coche, que asegura es más grande, para finalmente hacer su aparición estelar Serafín Latón,
junto a toda su familia. Finalmente llega la ambulancia que se lleva al herido al hospital. En el libro de Pierre Asselin, Hergé, The Man Who Created Tintin, el autor afirmaba lo siguiente: Hergé tenía que improvisar siempre, encontrar caminos que mantuvieran la frescura. De hecho, solo estaba a gusto con lo que era suyo. Aún y trabajando con los colaboradores más talentosos del mundo, nunca se sentiría libre de todas las restricciones, o inspirado a crear esos trazos de genio balanceando la lógica y la locura. En otra entrevista que dio a Benoit Peters en diciembre de 1982, Hergé decía lo siguiente: en cierto momento me quedo atrapado en la opción tomada por el guionista. Es su derecho, incluso su deber, tomar esa opción, solo que no puedo seguirlo, entonces tengo que alejarme a la izquierda o a la derecha, pero creo que me estoy desviando. Y poco a poco todo el escenario empieza a desmoronarse, como un suéter del cual vas tirando del hilo. Me sentí atrapado en una camisa de fuerza de la que ya no podía escapar. Greg me compuso un gran guión, pero un guión que jamás utilicé, porque me sentía como un prisionero atado a una picota de la que no puede escapar. Personalmente, tengo la necesidad de verme sorprendido constantemente por mis propias invenciones. Je crois que j'ai fait une erreur à ce moment-là, qui est que je voulais vraiment faire preuve de conscience professionnelle et j'ai écrit un véritable petit roman où rien n'était laissé dans l'ombre. Alors Hergé a lu tout ça d'une traite, il était enchanté. Et puis, malgré tout, j'ai vu à un moment donné qu'il se rembrunissait et il était arrivé ceci, c'est que je ne lui avais plus laissé aucune liberté. Il ne restait qu'à transposer en image ce que j'avais écrit. Or ça, quand un dessinateur et un auteur a une personnalité comme celle d'Hergé, c'est pas possible. Existen algunos pastiches realizados por autores independientes, algunos de mejor y otros de peor calidad. El hecho que Hergé llegara a dibujar 8 planchas antes de abandonar el proyecto era algo inédito en las aventuras de Tintín. De hecho, si consideramos todo el material existente, este supera en material y desarrollo de la historia a Tintín y el arte alfa, por lo que, a mi parecer, sería muy interesante sacar un álbum con toda la información ordenada y bien expuesta de Tintín y el Termocero. Y lo creo por 2 motivos. Uno, porque no estarían sacando nada nuevo, es decir, nada que Hergé no hubiera hecho. Y 2, porque al haber más material que en Tintín y el arte alfa, creo que quedaría muy justificada una publicación de este curioso proyecto que estuvo muy cerca de verse finalizado. Parece ser que una nota de Hergé revela que aún seguiría considerando finalizar Tintín y el Termocero después de haber acabado las joyas de la Castafiore. Pero en ese momento el proyecto Tintín y los Pícaros, o en aquel momento llamado Los Bigotudos, absorbió su atención. Ni todo esto fue suficiente para poder llevar a cabo este proyecto, que acabó fracasando. Bob de Moor fue enviado a Inglaterra para preparar la nueva versión de La Isla Negra. Y llegamos así al final del viaje. Espero que hayáis disfrutado mucho, espero que hayáis descubierto cosas nuevas y evidentemente todos los datos que aquí se han mostrado son susceptibles de contener algún error, entonces os agradeceré que si veis algún dato que no es correcto, en los comentarios me lo dejéis y allí podemos debatir de forma tranquila y contrastar un poco todas las informaciones.
Recordad suscribiros al canal y darle un like si os ha gustado el contenido, ya que esto ayuda al algoritmo de YouTube a posicionar mejor los vídeos y que cada vez haya más contenido sobre Tintín. Así que sin más, me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo. Hasta pronto.